Ya estamos de regreso y te agradecemos que te mantengas en sintonía. En ese momento vamos a tener la sesión de finanzas con nuestro asesor financiero, Ale, que qué será lo que está hablando allí. Y le doy la buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Andy, pero esto no se puede hablar, Andy. Sandra, buenas noches, Sandra. Ujú. Ahorita estaba compartiendo contigo, Sandra, sobre el tema que queremos compartir. Y es un tema bastante interesante, porque si hoy en día nosotros vemos cómo, cómo hay una mala percepción o no conocemos bien a fondo lo que significa el obtener y ganar lícitamente dinero, uno cree que eso lo aprende en la sociedad o en las universidades de ilícitamente ganarlo. Pero Ujú. si nosotros nos vamos a un trasfondo, realmente, ¿dónde se aprenden esos valores de sobre cómo reconozco yo lo que representa el dinero, qué significa dinero, cómo obtener lícitamente dinero? Ujú. Eso se aprende ¿dónde? En el hogar. Y por eso te decía que de antesala tú pusiste una reflexión muy interesante y que yo la cogería como introducción a lo que yo quiero tocar, Ujú. de cómo nosotros enseñamos cuáles son la experiencia de aprendizaje del dinero en la casa. Y lo quiero enfocar precisamente cómo nosotros en el ambiente familiar le enseñamos a nuestros hijos sobre el dinero. Ujú. ¿Qué deben ellos saber de esto? Y una de las cosas que más me preocupa, Sandra, es que un hijo tuyo no sepa de dónde produce tú el dinero. ¿De dónde sale ese ¿De dónde dinero? sale el dinero? Ajá. ¿Cuál es la capacidad productiva que tú reflejas o que tú le impones a algo que tú estás produciendo, que tú llevas? Porque sabe, hay una provisión, el niño sabe. Ujú. Porque inclusive mi bebé de 3 años y algo escucha cuando Karen me dice hay que traer leche a la casa, ¿quién la lleva? Él sabe que es un agente proveedor, Ujú. pero ¿de dónde llevas tú ese dinero? Ujú. Y no puede darse caso de que tú como padre crecen tus hijos, crecen adolescentes y no le dé esa oportunidad de ellos reconocer qué tú haces, Ujú. dónde tú lo produces, cómo tú lo desarrollas. Ujú. Y Ujú. una cosa que me motivó mucho, Sandra, a ver cómo los hijos, cómo nosotros nos sentimos tan contentos cuando nuestros padres logran en un ambiente laboral algo, éxito. Pero a veces nosotros como padres creemos, el padre puede darse a entender o puede creer que eso no es importante para sus Ujú. hijos. Y yo hago eso de referencia, Sandra, porque en un momento dado papi se ganó un reconocimiento en una empresa donde trabajaba. Y yo me sentí como tan contento verlo a él con la alegría que decía, este reconocimiento me lo dieron como empleado del mes. Como empleado del mes. Y yo decía, wow, qué bueno, qué agradable se siente como hijo tú reconocer los logros de tu padre Ujú. en un ambiente laboral también. Entonces, es importante, Sandra, y muy esencial que para que los hijos se conviertan en fieles mayordomos, tienen que ver un patrón de mayordomía. O sea, nosotros debemos de enseñarle qué es una administración de Ujú. dinero. Y eso empieza porque él entienda cómo llega aquí el dinero. Ujú. Porque en un momento dado nosotros hablamos de la importancia de que hay que involucrar los cónyuges, todos los dos, esposo y esposa, deben involucrarse en un proceso de las entradas de la casa, de mi presupuesto familiar. Pero dejamos los hijos fuera de eso. Ujú. ¿Cómo van ellos a aprender? Así es. Y me viene a la mente, o sea, cómo los niños, o sea, constantemente están pidiendo que si van a una tienda, que cómprame esto, que si va a cualquier sitio que ellos vayan, ellos empiezan a pedir. Entonces yo pienso que cuando ellos entiendan eso, o sea, que el dinero no es que a papi le salen los billetes de 100 pesos por arte de magia, o sea, es ese dinero para estar allí en el bolsillo de tu papi, o sea, le costó a él un trabajo, pero exactamente si no le explicamos, si el niño no entiende, o sea, cómo van a darle el valor que ese dinero tiene y también tener el conocimiento, tú sabes, de que eso cuesta. O sea, ese juguete que tú estás obteniendo, a papi le costó mucho sacrificio. Y me viene también porque mi sobrina, el esposo de mi hermana, tuvo un accidente. Entonces, cuando él tuvo el accidente, le tuvieron que inyectar un brazo y ella dice,
pero y ahora en Navidad no vamos a tener juguetes porque papi no tiene trabajo. O sea, ella entendía, nosotros tenemos lo que tenemos porque ¿qué? Porque papi está trabajando. Y inmediatamente lo relacionó, no podemos tener esto porque papi no está generando, o sea, si no está trabajando, según ella, no iba a tener dinero. Y eso es una oportunidad inclusive de que si el padre guardó algo de dinero para poder sobrevivir durante un tiempo sin trabajo, también tiene la oportunidad de explicarle cómo se logra manejar si aún no está trabajando. ¿Cómo produjo eso? ¿Cómo llegó a esa situación? Entonces, Sandra, una de las cosas, es difícil nosotros... ¿por qué hoy en día es difícil nosotros encontrar buenos empleados? Y no solamente empleados, sino gente que se dediquen a hacer un trabajo digno, que lo hagan con amor y que quieran crecer en lo que hacen. Porque desde tu casa no te enseñaron. Es difícil encontrar buenos mayordomos, porque tú podrías decir, bueno, esta persona no tiene éxito en su casa, pero yo estoy seguro que va a ser un buen administrador en la empresa X. Eso es completamente desproporcionado, eso no va a suceder. Eso es difícil, Sandra, que yo sea buen administrador en una empresa y sea muy malo en mi casa. Eso va muy ligado de la mano. Entonces, hay una serie de experiencias y de pasos que a mí me gustaría tocar. Y una de ellas es que debemos establecer responsabilidades rutinarias dentro de la casa. ¿A qué yo me refiero con esto, Sandra? Que nosotros deberíamos, como padres, crear una tarea diaria en la casa para que los hijos la hagan. Y no sean holgazanes, no sean haraganes. De que, mira, todos los días tú debes de sacar la basura y llévala al zafacón. Arregla tu cuarto. Si tira los juegos, levántalo. ¿Entiendes? De un compromiso de crearle a ellos, porque ellos lo entienden y ellos lo van a hacer. Lo que pasa es que no es que son muy pequeños, que lo haga la nena o que lo haga la nana que lo haga. Entonces le vamos quitando la oportunidad de formarlo. Y es como la reflexión que presentamos, o sea, el papá entendió, hay algo más importante que yo voy a enseñarle a mi hijo que un regalo que yo le pueda dar. Es regalo. Exactamente, el regalo es algo que él desea y para él segurito, o sea, no hay duda de que cuando recibiera ese regalo iba a recibir tanta alegría, pero eso no formaba el carácter de la persona, de ese niño. O sea, ese niño iba a crecer, posiblemente iba a querer que la cosa le llegara sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo. O sea, pero las cosas que nosotros podemos tener nos llegan así de la nada. O sea, aquella persona que construyó una casa, le llegó la casa así de la nada. Entonces, y ahorita inclusive, con el permiso de Popín, que es que no toque estos temas de familia, pero Popín podría confirmar y ratificar esto que nosotros vamos a decir, pero si hay algo que yo creo que forma el carácter aún de nosotros como grandes y en los niños, son las rutinas. Las rutinas nos forman. Entonces, cuando tú le creas un hábito, una rutina a un hijo, ¿qué tú le estás creando? Carácter. Entonces, a veces creemos, no, porque la responsabilidad de limpiar todo esto y dejárnoslo bien bonito, impecable, eso es responsabilidad de la mujer que limpia. No, eso no es responsabilidad de ellos. Dale la oportunidad de crecer a tus hijos. Porque necesitan crecer. Y tú dirás, pero ¿por qué un oficio implica al tema que yo te quiero llevar? Porque hay puntos que yo te voy a tocar que es importante que ellos tengan esto ya como base. Porque si no lo tienen como base, cuando tú quieras enseñarlo, no va a haber que zapata. Así es. Y es difícil construir. Exacto. Imagínate tú que yo quiera construir un edificio sin nada, o sea, en arena, o sea, se va a derrumbar, no va a tener consistencia. No tiene consistencia. Otra cosa, Sandra, que es uno de los segundos que yo quiero tocar. Primero, establezca responsabilidades rutinarias. De crear una responsabilidad así diaria. Por ejemplo, mi hija va a sacar la basura, yo salgo a trabajar, o sea, que ellos sepan de eso, yo voy y yo voy a proveer, pero hay algo aquí que se necesita hacer, que tú eres partícipe de eso. El segundo es haga a sus hijos partícipe de trabajo que usted realiza. Hay gente que realiza algún trabajo X dentro de la casa y es bueno que se involucren en el proceso de involucrar a sus hijos. Ven, ayúdame a ligar esto, ayúdame a trabajar. Por ejemplo, hay gente que
que tienen muchísimas habilidades, por ejemplo en la carpintería, y si tú le preguntas, no fueron a un taller a aprender, pero su papá estaba ahí, lo enseñó. Y hoy en día, por ejemplo, en el caso mío, si yo quiero hacer algo de banistería, yo tendría que pagar. Al suelo, dice Popín. Pero por ejemplo, Popín, en el caso de Popín puede trabajar cosas de banistería. Porque Popín hace su librero y hace cosas. Pero tuvo alguien, ¿verdad? Alguien lo enseñó. Entonces, ese involucramiento, ese proceso de formación, tú le das la oportunidad de que vaya creciendo y se vaya formando. Y aún ahí en la casa, si tú haces algo que se desarrolla en un ambiente laboral tuyo fuera de la casa, tú le dices, ¿qué yo hago fuera de aquí? Cuando yo estoy produciendo dinero para poder comprar la leche, esto es lo que yo hago en X lugar. Trabajo. Pero es esto. ¿Y qué va haciendo el hijo? En la escuela, yo me acuerdo que al hermanito mío en una ocasión, y mira qué interesante, le preguntaron que cómo se llamaba el que hacía el pan. ¿Cómo se llama el que hace pan? Panadero. Panadero. Pero él no dijo panadero, él dijo chelo, porque conocía a uno que hacía pan. Esa sí fue buena. Sí, y es cierto. Y tú dirás, pero, cónchole, pero es que no, lo relacionó. Lo relacionó pan con lo que hacía. Ajá. Pero era porque conocía lo que hacía. ¿Entiendes? Sí, Entonces, sí. es importante que los hijos nuestros conozcan qué es lo que nosotros estamos haciendo. Ajá. Por ejemplo, hay hijos pequeñitos que dicen el nombre de la empresa donde tú laboras. Y estos están identificados. Papi trabaja allí, mami trabaja allí. Eso tienen que saberlo. ¿Que entró aquí? Salió de ahí, del tiempo. ¿Dónde está papi trabajando en tal sitio? Y ellos en la escuela, eso se lo comunican. Y nosotros como padres no podemos vivir al margen de que nuestros hijos de nosotros hablan en nuestra escuela. En las escuelas de ellos. Hablan de nosotros. Entonces, por eso, para que tu hijo tenga un tema de dónde decir, mi padre produce X cosa, trabaja en X cosa, tú y yo tenemos que involucrarlo en este proceso. Así es. Y que ellos vayan conociendo. La estrategia es que ellos vayan conociendo. Que tú, mientras ellos van creciendo, tú vas desarrollando ese carácter en ellos, que cuando lleguen a joven, adolescente, o sea, ya son gente que pueden enfrentar el mundo. Así es. O sea, no son gente que cualquiera lo coge de bobo, sino que están preparados para enfrentarse. Conocen, Sandra, el verdadero valor de lo que es trabajar. Así es, así es. Yo creo que más que enseñarle únicamente que vamos al trabajo para producir dinero, vamos al trabajo para servir. ¿Entiendes? Que no es únicamente ir a hacer un trabajo para yo obtener el día 15 y el día 30 el dinero que a mí me corresponde tener. Eso es importante que nosotros lo vayamos a entender. Una cosa, Sandra, hablamos sobre la costumbre y hablamos sobre los hábitos. Eso es importante que nosotros lo tengamos siempre muy pendiente. Otra parte es que, y tocó algo la semana pasada sobre eso, y es que a medida que nuestros hijos se involucran en el proceso, también nosotros podemos ver virtudes en ellos. Tú dices, wow, pero él tiene una capacidad enorme para hacer los cálculos. Cuando yo lo mando a medir con una cinta, es un número exacto. Entonces tú puedes determinar que esa persona tiene unas medidas exactas. Puede ser bueno en los números. Tú dices, bueno, este puede ser... Porque una de las cosas que muchas veces como padre podemos cometer el error, y como hijo lo han cometido muchas veces entre nosotros, es que nos imponen a estudiar algo que quizás nosotros no queremos. Y es porque ese es el sueño y ese es el deseo de mi papá. Y es que mi hijo tiene que ser así, pero no necesariamente lo quiero. Y para eso, Sandra, es un proceso de tú involucrar a tu hijo, ver cómo crecen, cómo se desarrollan y cuáles son las habilidades para ellos poderse desarrollar. Que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así es. Y es que nosotros, los padres, son las personas más indicadas para empezar a desarrollar esa habilidad que tiene su hijo. O sea, porque tú tienes tú tienes el privilegio de estar con ellos desde pequeño. O sea, entonces, exactamente, ahí formándolo. Entonces, conforme tú vayas viendo, qué sé yo, se inclina por X cosa, tiene una habilidad
de medir y de hacer cosas, o sea, ya tú sabes para dónde va. Tú sabes que yo vi una frase muy interesante que hoy se la cité a Karen, que lo pusieron en un mensajito y decía, mira Sandra, papá, ponía dad en inglés, y decía, papá, el primer héroe de quién, de un hijo, y el primer amor de su hija. Tiene un privilegio extraordinario ese padre. Y por eso, hay alguien que una vez me dijo, mira, caga a tu hija, mientras tú puedas, cágala, pero cágala mucho, porque va a llegar un momento dado que tú no la vas a poder cargar. Así es. Y posiblemente te dé de ese, wow, ya creció, ya no la puedo ya no tener. lo puedo hacer, ya no lo puedo. Y yo que quisiera, entonces, cada minuto que nosotros podemos tener esa coinonía con nuestros hijos, de enseñarle y sobre los aspectos financieros, es muy importante que nosotros lo tengamos pendiente. Muy importante tener pendiente que nuestros hijos, la formación que reciba y que interprete sobre el dinero, depende de nosotros. Enseñemos a nuestros hijos a manejar y entender lo que significa dinero. Dinero no significa yo ir a trabajar por el día 15 y el día 30. Eso no significa. La formación que tú dijiste ahorita, Sandra, es más valiosa que una gratificación de dinero. O sea, mi significado de ir es que nosotros podemos darnos cuenta que lo que nosotros brindamos en una sociedad o en un trabajo que nosotros desarrollamos muchas veces está por debajo en cuanto a salario de lo que nosotros realizamos. Entonces, no puede ser posible que tú rebases por simplemente un salario. Así es. El salario no puede ser el motor de nuestros hijos. Por eso se lo enseñamos nosotros. Por eso se y lo si enseñamos. después vemos, ¿verdad?, adultos que solamente se interesan en ese salario, pues ese es el fruto de lo que se sembró conforme él fue creciendo en su vida. Bueno, interesante el tema, Giovanni, pero vamos a una pausa y enseguida regresamos con la conclusión del tema de esta noche. No te retires, ya regresamos. Ya estamos de regreso y estamos dando conclusión en este momento al tema de finanzas con Giovanni Morales, que en esta noche nos está hablando específicamente para nuestros hijos, una enseñanza que lo va a ayudar a ellos a ver el dinero con los ojos que tienen que verlo y darle el significado que verdaderamente ese tiene. Sandra, y no es que yo soy un experto en eso, ¿verdad? Porque es yo, que está aprendiendo y está enseñando lo que está aprendiendo. Y que me interesa el tema. Sí, porque sí. realmente, ¿verdad? Queremos... No es que tenga una maestría en eso con 10 hijos todavía. Tiene una, pero la está enseñando muy bien. Es una Biblia esa muchachita. Esa no es... Adaya tiene un saludo para Adaya, que tiene que estar viendo... Y Karen... Segurito está diciendo, papi, sí. papi. Tiene que estar viendo el programa. Aunque ella a veces lo cambia por el 151. Por los muñequitos. Eso me gusta más que papi ahí hablando. Pues mira, Sandra, el otro yo creo que es una parte interesante también de que pongan a sus hijos a ganar dinero en la casa. Nosotros, por muchas costumbres anteriores, nos han enseñado de que si el hijo viene, papi, dame 10 pesos, uno se lo da. Pero uno tiene la oportunidad también de enseñarlo a ellos a hacer un trabajo, el cual en ocasiones nosotros lo pagamos para que lo hagan, pero ellos también lo pueden hacer. Y tú sabiamente, si sabes que en un momento dado, no es simplemente porque como quiera tú lo vas a pagar, pero por ejemplo, si tú vas a pagar la lavada de tu vehículo, y ellos lo pueden hacer, que lo hagan ellos. ¿Entiendes? Porque ese es un dinero que ellos lo están aprovechando. No es de que porque como quiera se lo va a tener que dar o lo que sea, es para que ellos aprendan el valor del trabajo. Y Giovanni, muchas veces podemos pensar, no, pero es que no me va a lavar el vehículo como me lo lavan aunque en otro no sitio. lo laven. Aunque exactamente, no es tanto lo que ellos van a hacer, es lo que tú le estás enseñando a ellos. O sea, eso es lo que tiene importancia aquí. Obviamente, posiblemente no te lo va a lavar igual. O sea, pero hay una enseñanza para ese niño que tú le estás dando, que vale más que los 100 pesos que posiblemente le dice por el trabajo que hizo. Y acuérdate de un tema que Popín tocaba, que hablaba sobre ser intencionado, ¿verdad? Y en un proceso de nosotros trabajar con ellos y de, por ejemplo, verlo lavar un vehículo, lo que sea, se puede dar una dinámica de hasta juego entre papá y el hijo que no tiene un precio. Exacto.
Exacto. ¿Entiendes? Exacto. De que hasta se mojen con la manguera o lo que sea. Ujú, Tú sabes que es algo más allá ujú, que se puede dar. Entonces, esta parte de reconocer de que si hay un trabajo en la casa y el hijo lo puede hacer y lo puede desarrollar, pues págaselo a él que lo haga. ujú, Y un mero extra que entre. Nosotros hablamos en un momento dado, Sandra, en este programa, sobre los estudiantes que están en la universidad y que a veces no son muy considerados con los hijos, con los padres. De que siempre pidiendo, 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 pero ujú, pueden tener cosas, no, pero ujú, que a ellos, como a ellos se lo hay que pagárselo, porque ellos ujú, lo que están es dedicados a estudiar, ujú, estudian, ujú, pero hay que pagarle todo. Pero no simplemente eso, es que le dan una mala administración a lo que reciben ujú, también. ujú. Tú sabes, entonces, si tú puedes hacer un trabajo, tú le puedes provocar Sí, con o ser bien intencionado para que tu hijo desarrolle algo que dentro de la casa y que tenga un dinero extra que lo haga. así es. Y si le tiene que pagar algo que lo pague, ¿verdad? El próximo Ujú, y el último, Sandra, ya con este concluyo, es que hay que animar, y yo hablaba ahorita de eso, que nuestros hijos tienen que desarrollar un trabajo para servir. Tu hijo debe de reconocer y nosotros debemos de reconocer, porque eso no es solamente para los hijos. Si los hijos no ven este patrón, es difícil que lo hagan. Es que lo que yo hago, lo hago ujú, para servir a otro. ujú, No es solamente servirme, es servir. O sea, es dar. Cuando ellos aprenden esto, tú le estás enseñando el verdadero valor a un hijo. ujú, Y tú estás enseñando realmente qué es lo que impacta. No es el 15, no es el 30. Es el 1, es el 2, es el 3, es el 4, es ujú, el día 5, es el día 6, es todos los días. ujú, No fue que llegué a la cima, es el proceso ujú, que me hace a mí disfrutar. El ujú, disfrute no ujú, está allá en la cima, está en el ujú. proceso. Ajá. Y ahora que tú mencionas eso, yo pienso que conforme vamos trabajando, por ejemplo, del 1 al 15, o sea, y tú sabes que tú dices lo mejor de ti durante esos 15 días. O sea, cuando tú vayas a cobrar, tú vas a cobrar como con todo, con toda la fuerza que tú puedas tener. ¿Por qué? Porque yo sé que yo di de mí lo mejor. O sea, que Ujú. estoy teniendo una recompensa de mi trabajo, pero que yo sé que no tan simplemente lo hice porque me iban a dar ese cheque. O sea, sino que yo entendía que aparte de que yo tengo que desempeñar bien ese trabajo que estoy haciendo, o sea, hay tanta alegría y tanto gozo en poder hacerlo. O sea, que no tan solamente me alegro ese 15, sino que cada día puedo alegrarme de poder hacer las cosas que hago. O sea, para la gente que la hago. O sea, la Así es. bendición de poder extenderle la mano a una persona, de poder ayudar a una persona, de poder resolver tanto problema. Me gozo este día. O sea, no decimos que no nos vamos a gozar el 15, porque nos gozamos el 15. Claro que O sí. sea, pero que ese no es el objetivo, ese 15, sino que cada día lo podemos disfrutar. Hay que disfrutarlo cada día. Así es. Así es, Sandra. Giovanni, como punto final. Entonces, esto no se aprende, esto es simplemente material literario, ¿verdad? Ujú, Y audible, lo que ustedes lo están escuchando, y ujú, visible. Pero el 80-20 de esto está en desarrollarlo en la práctica. ujú. Llévalo a la práctica y esta es la mejor enseñanza. Así es. Practícalo. Así es, Giovanni. Muchísimas gracias nuevamente De por nada, estar aquí Sandra. con nosotros. Y yo sé que nuestros amigos televidentes también te lo agradecen, igual que yo. Bueno, y te invito a que te mantengas en sintonía. Cuando regresemos vamos a tener el tema de familia que empezamos la semana pasada, las 6A de la crianza con nuestro amado Pastor Popín. También te recuerdo, la semana pasada no pudimos regalar 2 libros que teníamos pendientes para regalar, pero en esta semana sí lo estaremos regalando, así que mantente en sintonía que en lo que resta del programa lo vamos a regalar. Vamos a una pausa, ya regresamos.